Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy vamos a hablar de la vida misma, de esas cosas que nos pasan a todos y que muchas veces no confesamos. Hoy, por ejemplo, me levanté así con esos días en que te dan ganas de quedarte en la cama y de no hacer muchas cosas y de pronto dije, oye, ¿realmente te vas a quedar en la cama? Y entonces lo que hice es, me tomé una fotografía y la subí a Instagram con la leyenda que dice, hoy es domingo, ¿te vas a quedar en la cama? Y la publiqué. Y luego dije, no, vamos a grabar un video. Entonces tomé mi cámara, me bañé, me arreglé, todo lo que sea, y bajé a grabar el video, porque a lo largo de toda la semana y de todo el tiempo, están haciendo mucho ruido porque hay una construcción. Entonces ahora casi siempre tengo que salir a grabar. Pero el hecho es que grabé el video y decidí regresar al departamento para editarlo y subirlo para que saliera publicado mañana a las 6 de la mañana. Y entonces lo edité, lo subí y me volví a acostar. Y empecé a pensar qué iba a hacer el día de hoy y dije, es que realmente no tengo muchas ganas de salir, pero tengo que salir porque de hecho no tengo ni siquiera una barra de pan en mi casa, porque no he pedido súper y porque no he salido a hacer súper. Entonces empecé a darle vueltas y estoy seguro que esto, de que a veces nos levantamos con esos estados de ánimo en que decimos, no tengo muchas ganas de hacer algo, y entonces como que te quedas en una concha. Nos pasa de pronto a todos, pero a veces lo que necesitamos es meramente un empujoncito para realmente decir, no, hay que salir a buscar un poquito de aventura, hay que salir a buscar un poquito de aire, hay que salir a buscar un poquito de cielo. Y entonces lo que hago es, empiezo a pensar qué puedo hacer y digo, mira, hace mucho que no comes comida libanesa. Hace mucho que no vas al club libanés a comer comida libanesa, que es muy buena. No, pero me da flojera. Oye, hace mucho que no vas al centro. ¿Por qué no vas al centro y buscas un restaurante y comes por ahí? No, me da flojera. Bueno, ¿por qué no vas a Progreso? No, es domingo, va a haber mucha gente. Es decir, nos empezamos como a autoboicotear. Todos los proyectos que nosotros mismos nos vamos contando, nos los estamos boicoteando, porque de alguna manera nos queremos quedar en esa concha en que no pasa nada hasta que de pronto me digo, bueno Guido, te voy a proponer una cosa, haz un trato, sal aunque sea a dar una vuelta al parque, baja, camina. Si se te antoja meterte al cine, y de inmediato mi cabeza me dice, no, cine no, es domingo, va a haber mucha gente, te sigues boicoteando. Entonces de pronto digo, bueno, pues lo que voy a hacer es entonces salir a caminar al parque, y después de caminar en el parque, lo que voy a hacer es meterme al centro comercial al que puedo llegar caminando, y después de llegar al centro comercial, recorro la plaza. Y si se me antoja, me tomo un helado. Y si se me antoja, me meto al cine. Y si se me antoja, como algo, ya sea de comida rápida, o ya sea de lo que se tenga que comer, o simple y llanamente opto por regresar a mi casa. Pero el hecho es que aquí lo más relevante y lo más importante es que realmente digas, salgo de mi casa, salgo de mi área de confort. Rompo realmente la rutina y en vez de quedarte enconchado, salir. Ahorita, por ejemplo, que ya estoy afuera, estoy observando y te puedo compartir así brevemente algunas imágenes de que realmente lo que estoy viendo es fantástico. El cielo es increíble, escucho los pájaros, están los árboles, está el parque que es muy bonito. Luego entonces, a veces, señores, lo que necesitamos es realmente darnos un pequeño empujoncito para salir de ese enconchamiento en que tenemos. Y cuando ya saliste de tu casa y cuando ya estás
en un lugar viendo la naturaleza. El clima está sensacional, señores. Está agradabilísimo. Te cambia la actitud. Recuerda algo. La actitud es la acción en consecuencia de lo que pienso y de lo que siento. Y si yo me quedo en mi cama pensando en qué aburrido día, no quiero salir, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de comer, tengo que ir a la tienda a comprar algo porque ni siquiera hay nada, porque no has hecho súper, nada más le estás dando vueltas a esas cucarachas que no sirven para nada. Y entonces cuando sales, te pones la gorra, te pones los lentes oscuros y sales a caminar y empiezas a ver otras cosas, te empieza a cambiar la sensación, la emoción, el sentimiento y por supuesto la actitud. Y esto es el centro comercial que se llama The Harbor, en donde hay algunos restaurantes ricos donde a lo mejor como algo. Ese es el Amorino que en algún momento te lo enseñé en otro video que vine con Rocío Bolio, que veníamos platicando. Y en esta plaza, aquí en Mérida, también está lo que para mí es el mejor Cinépolis de la ciudad. Y ahora están pasando Mufasa, el Rey León, y también están pasando Wicked, que dicen que está muy buena, pero yo vi la obra de teatro y la verdad es que a mí en lo personal no me encantó. Parece que hay aquí un poco más de ambiente en donde los niños han venido a jugar con sus papás y en lo que sus papás conversan, los niños se divierten. ¿Saben qué creo que voy a hacer? Es una hora muy rara. Son las 12:30. O sea, es como tarde para desayunar y es temprano para comer. Pero vamos a ver qué hay aquí en Lagos, a ver si se puede desayunar, comer o bronchear. Vamos a ver qué hay. Pues amigos, ¿saben qué hice? Me metí al restaurante griego y ya vi que dentro de unos minutos van a empezar a servir la comida. Y entonces, vean qué bonito está el restaurante. La verdad es que el restaurante está muy bonito. Y entonces, en lo que me traen una copita de vino, voy a hacer un ratito para que me traigan la copita de vino. Y en lo que me traen la copita de vino, pues les muestro brevemente cómo es el restaurante. Que se come muy bien, digo, no es primera vez que vengo. He venido varias veces y vamos a ver qué vamos a comer. Ahorita les cuento. Cuéntame si conoces la comida griega y si la conoces, ¿qué te gusta? Ahora lo que van a hacer es servirme la copita de vino, que me dicen que es un vino, a ver, que se llama, déjame le volteo la cámara y le vemos. Se llama Carlos Montes, es uruguayo. Y la uva es Tanat. Fíjense que no lo conozco, así que vamos a conocer algo nuevo y vamos a ver qué tal está el vinito. Amigos, les cuento algo, y yo sé que también nos ven amigos de Uruguay. ¡Qué buen vino, señores! La verdad, altamente recomendable desde el olorcito. Tiene un olor delicioso, tiene un sabor delicioso. La verdad, altamente recomendable. Así que vamos a tomar una copita de vino y vamos a ver qué comemos. Fíjense que estoy leyendo y dice que es una variedad de uva tinta originaria del sur de Francia. Originalmente es francesa, específicamente del sur de Burdeos, que fue extendiéndose por algunas zonas. Hola Reina, buenas tardes. Gracias, gracias. Por algunas zonas de Europa y Sudamérica. Pues este vino es uruguayo, dice sus racimos tienen un tamaño que va desde mediano hasta grande. Señores, recuérdenlo, vino tinto Carlos Montes Tanat, porque ya vi que también hay Cabernet Sauvignon, pero es otra cosa completamente distinta. Como entradita me traen un pan pita acompañado de un dip de aceitunas y alcaparras. Esto también lo he probado y por supuesto que está muy bueno y lo vamos a disfrutar el día de hoy. Creo que nos vamos a brincar las entradas. Vamos a
ir directamente a los camarones a la parrilla marinados con aceitunas acompañados de pasta corta, salsa de jitomate, cebollín y limón eureka, para que nos quede espacio para poder probar ese pastel de queso crema y queso feta con compota de higos, nueces caramelizadas, higos frescos acompañados de helado de vainilla con cardamomo, porque suena muy bien. Ya ven, señores, a veces, digo, podrían haber sido el griego, podría haber sido salirte con un sándwich, podría haber sido un yucateco, podría haber sido una hamburguesa, podría haber sido... El hecho es haber hecho el esfuerzo de bajar el pie de la cama, dejar de mirar el techo y bueno, pues si aparte podemos comer rico, pues comamos rico, ¿verdad? Amigos míos, ya salí del restaurante griego, la verdad comí muy bien, platiqué a gustísimo con el sommelier, disfruté muchísimo el postre. Estoy muy feliz de haberme levantado de la cama, de darme una patada por detrás y decir, vámonos a la calle que el mundo se va a acabar. Así que, recuérdalo, no siempre tenemos muchas ganas, pero cuando nos echamos debajo de la cama, bueno, no debajo de la cama, nos bajamos de la cama y salimos a pasear, empezamos a descubrir momentos inolvidables. Recuerda que un like y un corazón quiere decir que por supuesto que te he leído y espero que nos encontremos en un próximo video. Hasta pronto.